Señor fiscal, proceda a sustentar su segunda petición. ¿Cuál es la formulación de imputación? Muchas gracias. La formulación de imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación le comunica a una persona la calidad de imputado. Establece el artículo 288 del mismo código que para la formulación de imputación el fiscal deberá expresar oralmente 3 acontecimientos, los cuales voy a hacer en su correspondiente orden. El primero de ellos es la identificación plena del imputado y corresponde a Julián, quien se identifica con cédula de ciudadanía número nacido el día 30 de marzo de 1989 en el municipio de Ituango, hijo de Hernán y Ana, de oficio conductor, sin dirección conocida, con número de teléfono celular. El segundo de los elementos tiene que ver con la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, y estos tienen su acontecer fáctico el día 3 de mayo del año 2015, aproximadamente a las 11:58 horas, cuando miembros de la Policía Nacional se encontraban cumpliendo con labores de patrullaje, vigilancia y control en el sector La Y de Primavera, jurisdicción del municipio de Calda, kilómetro 54 más 200, cuando le ordenaron el pare al vehículo de placas rojo, que en ese momento era conducido por el señor Julián. Al solicitarle los documentos de este vehículo, tal como lo establece la ley 769 del año 2002, este presenta una licencia de conducción que, en sentir de los miembros de la Policía Nacional, se trataba de un documento público falso, razón por la cual en ese momento le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada. Se le elabora el acta de buen trato y es trasladado ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, quien posteriormente expide en su favor la orden de libertad. Sin embargo, ya este fiscal titular de la investigación, con otros documentos, como son el registro expedido por el perito documentólogo asignado para esta investigación, establece que dicho documento efectivamente es falso y no cumple los protocolos que debe tener en cuanto al sistema de identificación del mismo, razón por la cual el día de hoy este delegado de la Fiscalía, señor Julián, formulando imputación como presunto autor de la conducta punible de uso de documento público falso, que está normada en el artículo 291 del Código Penal colombiano, que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años de prisión. Ahora bien, quiero que preste muchísima atención, señor Julián. El delito por el cual se le está investigando a usted es uso de documento público falso. En esta audiencia usted tiene la posibilidad de aceptar cargos, pero aceptar cargos implica la renuncia a un juicio público, oral, concentrado, contradictorio, con inmediación de pruebas y sin dilaciones injustificadas. Si usted acepta cargos el día de hoy, de manera irremediable, va a tener en su contra una sentencia de carácter condenatorio. Usted no se podría retractar, salvo que a futuro se logre determinar que está viciado su consentimiento. Pero aceptar cargos también conlleva a unos beneficios. Esos beneficios ese beneficio está contemplado en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal y sería el más benévolo en esta etapa procesal, en esta formulación de imputación, en la medida en que va a ser hasta el 50% de la pena imponible. Ya no estaríamos hablando de una pena que oscila entre 4 y 12 años, sino una pena que oscila entre 2 y 6 años de prisión. Es preciso que usted tenga en cuenta que a futuro se podrían presentar otras oportunidades procesales, pero los beneficios irán disminuyendo. Asimismo, tendría también la posibilidad a futuro de celebrar un principio de oportunidad. La Fiscalía
pero para ese efecto usted tendría que estar a paz y salvo por concepto de infracciones a las normas de tránsito. Observado en el sistema CIMIT, el día de hoy, las deudas suyas por cuestión de comparendos ascienden a más de 8 millones de pesos, situación que haría para usted decidir si acepta cargos el día de hoy o se pone a paz y salvo y obtiene esos beneficios que ya le acabo de contemplar. De esa manera, su señoría, cumpliendo con los protocolos de los artículos 286 y 288 del Código de Procedimiento Penal, solicito con todo respeto se imparta legalidad a la formulación de imputación que he celebrado el día de hoy en contra del ciudadano Julián. Muchas gracias. Tiene desactivado el micrófono, señor juez. Sí. Sí, señor fiscal. Una pregunta. Y respecto a la rebaja de pena, él no fue capturado en flagrancia. Él fue capturado en situación de flagrancia, pero la Fiscalía en este momento le puede ofrecer hasta el 50% en virtud de que no hubo legalización de captura ante juez de control de garantías, sino que el fiscal expidió orden de libertad. Es un beneficio que en este momento le asiste a este procesado. Muy bien. Joven, ¿escuchó y entendió lo manifestado por el señor fiscal? Sí, señor, sí entendí. Le informó que usted tenía la calidad de indiciado y en este caso, porque no le legalizaron la captura, desde el 3 de mayo de 2015, cuando fue capturado por la policía porque se le encontró ese pase de conducción falso y en las circunstancias ya mencionadas por el señor fiscal. Su señoría. Sí, doctor. Sí. Me disculpa, tuve un pequeño error por cuanto tenía en otro documento el proceso de legalización de captura. En este caso solamente la Fiscalía le puede ofrecer hasta el 12.5%, dado que efectivamente el día 4 de mayo del año 2015, ante el juez segundo promiscuo municipal con función de control de garantías de Caldas, se hizo legalización de captura. Lo que no se hizo en ese evento, y lo estamos haciendo el día de hoy, es la formulación de imputación, mucho menos la medida de aseguramiento. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, le explico, Julián Darío, que usted tiene la calidad de diputado desde el día 3 de mayo de 2015, cuando fue capturado en el sitio conocido como Primavera, en las circunstancias ya mencionadas por el señor fiscal. Usted iba conduciendo un vehículo, le pidieron los documentos, el pase de conducción, usted lo presentó y resultó que a ellos les pareció que era falso, lo retuvieron y posteriormente se estableció por parte de la Fiscalía de que sí era falso. Por ello es que se le formula esta imputación. Por eso, a partir de este momento, se le empieza a investigar formalmente por ese delito. Y esa calidad de imputado le da unos derechos que están consagrados en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que son el derecho a no declarar en contra suya o en contra de su cónyuge, compañera permanente o parientes más allegados como los padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, primos, hermanos, tíos y sobrinos, suegros y cuñados o los padres adoptantes y el hijo adoptivo. Tiene derecho a no autoincriminarse o acusar de la comisión de delitos a su cónyuge, compañera permanente y demás parientes que le mencioné. Tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza nombrado por el Estado y a tener una entrevista previa con su defensor antes de estas audiencias. Está asistido por un defensor de su confianza y se puede entrevistar con él hace poco. Tiene derecho a conocer los cargos en su contra. Acabo de decirle al señor fiscal que como usted fue capturado el
3 de mayo de 2015, porque tenía su pase de conducción falso. Usted aparece su fotografía en ese documento, están sus datos, y se estableció por el perito que el documento no había sido expedido por una secretaría de tránsito autorizada para ello. Es decir, era falso. Por eso lo considera usted probable autor del delito de uso de documento público falso, que está consagrado en el artículo 291 del Código Penal, que dice que el que sin haber concurrido en la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Ese es el delito y esa es la pena. Aunque la Fiscalía cuenta con materiales probatorios y evidencia física suficientes para considerarlo usted probable coautor de ese delito, usted está amparado por un principio constitucional que se llama de presunción de inocencia, que significa que toda persona sindicada un delito debe ser considerada inocente hasta que un juez de conocimiento no lo haya condenado y la sentencia esté debidamente ejecutoriada. Por eso tiene derecho a un juicio público, oral, concentrado, contradictorio, imparcial. Ese juicio público es una audiencia parecida a esta ante un juez de conocimiento, donde la Fiscalía y su defensor van a tratar de demostrar su responsabilidad o su inocencia o alguna causal de ausencia de responsabilidad, y el juicio va a terminar con una sentencia condenatoria o absolutoria de acuerdo a lo que se demuestre. Tiene derecho a conocer las pruebas en su contra y su defensor a contar con tiempo suficiente para poderla controvertir. Tiene derecho a renunciar a la no autoincriminación y al juicio oral. Esto quiere decir que aunque usted no está obligado a autoincriminarse y lo ampara la presunción de inocencia, en esta audiencia usted puede aceptar de que usted sí fue la persona que la policía capturó en el municipio de Caldas el día 3 de mayo de 2015, y usted fue la persona que les presentó a la policía ese pase de conducción a su nombre, que se estableció que era falso, y que usted era consciente de que estaba cometiendo un delito. Es decir, que usted sí sabía que ese documento era falso. Si usted acepta sus cargos, un juez de conocimiento lo va a condenar necesariamente, tendría un antecedente, pero a cambio recibiría una rebaja de pena de hasta el 12.5%. Esa es la única ventaja. Por eso, si usted acepta los cargos para obtener esa rebaja de pena, debe hacerlo libre, consciente y voluntariamente, porque es irretratable. No puede aceptar hoy y mañana decir que no acepta porque no entendió, lo obligaron o lo engañaron. Si usted no acepta los cargos, no tiene problema, nadie lo puede obligar. Se continuaría con la actuación procesal, vendrían otras audiencias ante el juez de conocimiento en la etapa de juzgamiento, donde podría también aceptar cargos, pero la rebaja sería menor. En la audiencia preparatoria le rebajan el 8.33% y en el juicio oral el 4.16%. La mayor rebaja sería en esta audiencia. Usted también puede llegar a un preacuerdo con la Fiscalía o no aceptar cargos y tratar de demostrar la inocencia en el juicio oral. Cualquier decisión que tome debe ser debidamente asesorado por su defensor. Como manifestó haber entendido la imputación, esto es el delito que se le atribuye, la pena que consagra y la posibilidad de obtener la rebaja de pena por aceptar cargos, le pregunto si está dispuesto a aceptar la imputación que hace la Fiscalía en esta audiencia por el delito de falsedad en documento, uso de documento público falso, consagrado en el artículo 291 del Código Penal, modificado por el artículo 54 de la Ley 1142 de 2007, para obtener la rebaja de pena de hasta el 12.5% del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, o prefiere que se continúe con la actuación procesal y demostrar la inocencia en el juicio oral. En resumen, Julián, ¿acepta o no la imputación? ¿Me quiere contestar de una vez o quiere que su defensor nuevamente lo asesore al respecto? No acepto los cargos. Le informo que a partir de la fecha y en un término de 6 meses, usted no puede enajenar bienes inmuebles como casas, lotes, fincas, edificios locales o bienes muebles sujetos a registro como carros, motos o acciones.
Si tiene de estos bienes, no los puede vender, traspasar a otra persona, cambiar, permutar, destruir, ocultar, porque incurriría en otro delito que se llama fraude a resolución judicial. A partir de la fecha se interrumpe la prescripción de la acción penal. La Fiscalía tiene 60 días para presentar el escrito de acusación o solicitar la preclusión y su defensor el mismo tiempo para preparar su defensa. La imputación es una comunicación que le hace la Fiscalía por intermedio del juez de control de garantías y el juzgado la aprueba por encontrarla ajustada a derecho y no habérsele vulnerado derechos constitucionales fundamentales. Esta decisión se notifica por estrados y contra ella no procede ningún recurso. Se declara ejecutoriada siendo las 9:02 de la noche. En vista, señor fiscal, no hay otras audiencias, ¿cierto? No, su señoría, no hay más audiencia en relación con esto. Si usted me permite, pues informarle al ciudadano Julián que debe estar muy pendiente de este proceso, por cuanto si se nos vuelve a perder, pues de manera irremediable vendría otra orden de captura. Este es un problema que usted puede solucionar de una manera muy fácil. Puede ser con un preacuerdo o con un principio de oportunidad, pero si usted se nos sigue escondiendo, pues tendrá estas consecuencias tan incómodas que representan una orden de captura. Muchísimas gracias, señor juez. En vista de que la Fiscalía no solicita imposición de medida de aseguramiento y dado que este señor está privado de la libertad, se ordena su libertad inmediata. Por la Secretaría del Despacho les pedirán las respectivas órdenes de libertad. Julián, le informo, y haciendo eco lo que le manifestó el señor fiscal, usted sigue vinculado a la investigación, tiene que estar pendiente del llamado que le hará su defensor, el Centro de Servicios o la Fiscalía, para las audiencias que tendrán lugar en la etapa de juzgamiento. Si usted no se presenta, como usted no tiene una dirección, tiene que conseguírsela y suministrársela a la Fiscalía y a su defensor para que lo localicen y participe en las audiencias y se le resuelva de la mejor manera. Como le dice el señor fiscal, no es evadiendo la acción de la justicia como va a solucionar los problemas. Mire que eso ocurrió hace más de 5 años y ya fue capturado por eso. Aparte de esto, usted tiene muchas investigaciones por hurto, otra de uso falso de enero de 2020, del año pasado, hurto agravado intrafamiliar. Así que es bueno que empiece a cambiar de actitud, de vida y procure, ayúdele a su defensor a que se le solucione lo mejor posible este proceso, esta investigación, porque puede afectarlo para el del año pasado. Así que, muy ojo con eso, muy colaborador con el señor fiscal, muy atento a su situación, porque si no se vuelve a preocupar, lo van a declarar en contumacia, realizan las audiencias solamente con su defensor, se le condena y la orden de captura y de una vez para la cárcel. Así que ayúdese. En este estado, y como no tienen otras peticiones para resolverse, termina la audiencia, siendo las 9:06 de la noche. Pueden retirarse. Una feliz noche, que Dios los bendiga. Gracias.